Un saludo cordial a todos. Somos estudiantes de de la materia de Derecho Civil, Sucesión, y en este video presentaremos el análisis jurídico integrado de un caso complejo de transmisión patrimonial. Nuestro grupo está conformado por David, Maite, Vicente y mi persona, Emily. Analizaremos el caso del señor Fernando Andrades Villacrés, empresario cuencano que falleció en 2025, quien dejó un importante patrimonio y un testamento con disposiciones controversiales, múltiples donaciones en vida y varios conflictos familiares. Para resolver esto, aplicaremos la normativa del Código Civil ecuatoriano, dividiendo nuestros análisis en cinco ejes fundamentales. Bueno, como primer eje o como primer, vamos a iniciar por los fundamentos de este derecho sucesorio. La sucesión por causa de la muerte, de modo de adquirir el dominio de ya sea bienes, derechos y las obligaciones que se transmiten de una persona que ya se encuentra difunta. En este caso, los elementos esenciales están presentes. El causante, que es el caso de, de Fernando Andrade, que es el fallecido, el patrimonio, que son ya sea inmuebles, acciones, cuentas, vehículos, todo lo que se pueda repartir, y los asignatarios o sucesores, que llegarían a ser los cónyuges, hijos, nietos, y terceros que estén incluidos, obviamente. Aquí es vital diferenciar, digamos, el título que puede ser universal, que podría ser una herencia, o singular, que sería un legado en inmueble dejado a, yo que sé, a su nieto Daniel. Del modo que es la transmisión de estos bienes después de su muerte. Es importante también destacar que de esta manera se transmiten los bienes inmuebles, acciones, vehículos y deudas patrimoniales. No son transmitibles los derechos personalísimos, como el usufracto que hubiera tenido el causante o los cargos de confianza. Las fases de esta transmisión patrimonial operan así, de la siguiente manera. Como primer paso tenemos la apertura de la sucesión al momento del fallecimiento de esta persona en Cuenca en el año 2025. Y segundo, la delación, que es el actual llenamiento de la ley a aceptar o repudiar. Y como tercer y último punto tenemos la aceptación o repudio por parte de los hereditarios. Bien, como segundo eje tenemos la sucesión testada. Avanzamos a la sucesión testada, en donde el causante dejó un testamento abierto ante un notario público, cumpliendo la solemnidad legal. Aquí identificamos dos tipos de asignaciones: a título universal, que sería la mayor parte de los bienes para su hijo Roberto, y a título singular, el legado para su nieto Daniel. Existen dos temas críticos en este testamento. Primero, el desheredamiento de Luis Andrade. Fernando alega el abandono familiar. Sin embargo, según el Código Civil, el desheredamiento no opera por simple voluntad del testador. Debe fundamentarse en una causa legal, estricta y sobre todo debe haberse probado judicialmente en vida del testador, o deberán probarlo las personas interesadas después de su muerte. Si Luis impugna y no hay pruebas legales de dicha causal, el desheredamiento es inválido y Luis puede recuperar su legítima rigurosa. Segundo, la designación del abogado Mauricio Paredes como albacea testamentario. Él es el ejecutor testamentario encargado de velar por la seguridad de los bienes y hacer que se cumplan las disposiciones del testador, rindiendo cuentas a los herederos. Finalmente, como último punto, cualquier ambigüedad en el testamento deberá resolverse buscando la voluntad real del testador por encima de las palabras literales, siempre que no perjudique las asignaciones forzosas, que son irrenunciables. Como tercer punto tenemos la sucesión intestada y acervos. ¿Qué sucede cuando los bienes que Fernando no incluyó en el testamento o si alguna cláusula se declara nula? Aquí entra la sucesión intestada. En este caso, estamos frente a una sucesión mixta, parcialmente testada y parcialmente intestada. Para determinar quién hereda en esta parte, acudimos a las órdenes sucesorias. Fernando tiene cuatro hijos: Roberto, Verónica, Luis y Camila, que ante la ley todos los hijos matrimoniales y extramatrimoniales tienen iguales derechos. Ellos conforman el primer orden sucesorio, excluyendo a cualquier otro pariente. Por lo tanto, el sobrino que aparece reclamando derechos por representación queda absolutamente excluido, ya que la representación de un hermano del causante solo aplicaría en el tercer orden sucesorio. Para calcular exactamente qué le toca a cada uno, debemos formar los acervos.
primero se deducen los costos, las deudas y porción conyugal para obtener el acervo líquido. Pero como hubo donaciones, debemos formar los acervos imaginarios para proteger las legítimas. Donaciones en vida. Justamente el conflicto patrimonial se agrava por las donaciones irrevocables o entre vivos que Fernando hizo antes de morir. La donación es un contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra. Sin embargo, el Código Civil establece restricciones. Nadie puede donar bienes que afecten las asignaciones forzosas, más que nada la legitimidad de sus hijos. Para calcular esto, aplicamos el primer acervo imaginario que debemos sumar al patrimonio del causante, la hacienda de $500,000 que fue donada a Camila y las acciones que fueron donadas a su nieto. Estas donaciones se consideran un anticipo de su herencia. Si la hacienda supera lo que Camila le corresponde por ley, tendrá que instituir el exceso, es devolverlo. Respecto a las donaciones a terceros, vehículos y dinero, aplica el segundo acervo imaginario. Si estas donaciones superan la cuarta de libre disposición, que es el 25% del patrimonio que Fernando podía regalar a quien quisiera, los herederos pueden ejercer la acción de inoficial, que es una donación para que esos terceros restituyan el exceso, es decir, que devuelvan lo que faltaría, protegiendo así el patrimonio familiar. En un análisis jurídico integral y de conclusiones, para concluir y resolver los conflictos planteados, nuestro grupo va a determinar las siguientes bases en la ley. Para iniciar, vamos a hablar sobre Patricia Salazar, la cual es la cónyuge del fallecido. Antes de repartir, obviamente, cualquier tipo de herencia, se debe liquidar a la sociedad conyugal, es decir, darle prioridad a esta, ya que a Patricia le corresponde el 50% por la ley de todos los bienes adquiridos desde 1985. Ella no hereda como tal de los hijos, sino que retira lo que, digamos, es suyo por la ley. Al tener un patrimonio importante, no tendría derecho a la porción conyugal, la cual se da solo en casos en donde el cónyuge es de escasos recursos. Bien, vamos a hablar sobre Luis Andrade, que es el hijo de Fernando Andrade y el desheredamiento. Luis tiene derecho a impugnar si los herederos como Roberto Andrade no logran probar de manera judicial el abandono familiar. Luis concurre en igualdad de condiciones a recibir su porción de la legítima rigurosa junto a sus tres hermanos. Sobre Camila Torres y el sobrino, Camila hereda en igualdad de condiciones que Roberto, Verónica y Luis. Sin embargo, la hacienda que recibió en vida se imputará a su legítima. Si recibió de más, no puede reclamar más bienes y debe devolver el exceso. Por otro lado, el sobrino del causante no tiene ningún derecho al existir herederos de primer orden. Eh, Como cierre sobre el testamento y Roberto, el testamento es válido en cuanto no vulnere las asignaciones forzosas. Roberto podrá recibir la mayor parte, pero ésta se le estimará a su cuota de legítima, más la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, si no se agotó en donaciones. Todo exceso testamentario deberá reformarse para respetar el derecho de Verónica, Luis y Camila. Muchas gracias por su atención.